Eh, Iniciemos, el tema de hoy es cordomas del clivus. A mí me pareció bueno hacerlo porque me toca el martes hacer una charla muy parecida a esta, entonces ahí aproveché y adelanté un poquito. Básicamente los cordomas son tumores de origen mesenquimatoso, son productos como de una degeneración neoplásica de unos remanentes notocordales, ya que la celularidad es muy parecida, sobre todo los marcadores tumorales son muy parecidos a los que aparecen en el notocordio. Eh, el origen normalmente es en el hueso y en la parte trabecular del hueso. Su presentación tanto puede ser en la base del cráneo, a nivel cervical o sacro. Con respecto a la epidemiología, podemos decir que es un tumor más bien poco frecuente. La incidencia es de 0.08 a 1 por 100.000 nacidos vivos, menos mal, dado lo catastrófico que es la patología como tal. Es el 1 al 4% de los tumores óseos primarios y normalmente se presenta entre los 46 años los que no están ligados a otras patologías como la esclerosis tuberosa. En los pacientes con esclerosis tuberosa normalmente los vemos en la infancia y asociados a otros tumores, por ejemplo los rhabdomiomas a nivel cardíaco. Ellos tienen un marcadores específicos que ese no me parece que sea como el objetivo de la reunión. Aparte de eso, hay una predominancia leve para los hombres con respecto a las mujeres. Y esta es la distribución a nivel de la columna, a nivel vertebral y a nivel de la base de cráneo, que es en la presentación de los cordomas, como son. En el clivus el 35%, a nivel cervical del 7 al 15% y a nivel sacro es lo más frecuente que se presenten, es el 50%. El más catastrófico de todos, pues ustedes ya sabrán, es el clivus, pero tenemos herramientas para tratarlos y darle una sobrevida a los pacientes. Esto es para recordar un poco la embriología. Básicamente el notocordio envía como unas señales químicas a la cresta neural y al tubo neural para que vayan haciendo su conversión, y los somites son los que próximamente se van a convertir en las vértebras, y ahí es donde se va a quedar o se va a aplicar los restos notocordiales que se van a generar en posterior medida. ¿Cierto? Esto es básicamente una imagen de hematocilina y eosina donde se ve un remanente del notocordio aquí y alrededor están las células, en este caso son de origen cartilaginoso, y aquí está el notocordio. La historia natural de la enfermedad, todas las que uno lee y va y busca, la primera presentación de ellos es un compromiso de un par craneal. El compromiso del par craneal normalmente visto es el cesto. Los pacientes, por lo que consultan en todas las series de casos que se han visto, es por diplopía. Entonces es como un marcador de la presencia de esta patología, la diplopía secundaria a una lesión del cesto par craneal. Lastimosamente, cuando se presentan estos pacientes, alrededor de entre el 50 y el 70%, depende de la serie de casos, tienen una extensión al seno cavernoso, lo que hace muy difícil su resección y lo que dificulta un poco más la sobrevida de los pacientes, porque ella, como lo vamos a ver a lo largo de la charla, la sobrevida depende de la cantidad de resección y de las terapias coadyuvantes. Lo otro es que aunque normalmente no presenta una diseminación metastásica distal, es un tumor localmente muy agresivo y hasta el 10 al 20% tiene metástasis o diseminaciones locales. Realmente no como metástasis, sino diseminaciones locales, pues a otras estructuras. El patrón de crecimiento, de acuerdo al patrón de crecimiento, así vamos a ver, como ven ustedes en la imagen, así vamos a observar el llamado del tumor. Normalmente es un tumor en el clivus, como lo que vamos a tratar, pero también se puede extender tanto al seno esfenoidal como a la silla turca, también puede comprometer la base del cráneo anterior. O normalmente su presentación se da en el clivus medio, siendo cordoma, y otra patología que está muy relacionada o también la tratamos muy parecido, que es el condrosarcoma. La característica imagenológica es que se va un poco más lateral. El origen no es en la sincondrosis del esfenoides y el occipital en el clivus, en la línea media, sino que es más bien paramediana o paramediana, hablando del condrosarcoma, que es como para hacer una diferenciación. La afectación clínica y la historia natural de la enfermedad depende básicamente de los pares craneales involucrados. Como ustedes pueden ver, el cesto es el principal par craneal o el más medial de todos y por ende es normalmente el que más se compromete.
En las series de casos, el origen a nivel endocrinológico, el 59% de los pacientes no tienen, 59 pacientes no tienen ninguna alteración en esta serie de casos, es decir, el 90% de ellos no tienen alteraciones endocrinas, alteraciones visuales el 81% de ellos no tiene, pero cuando hablan de déficit neurológico, normalmente decimos que la diplopía es el mayor, el punto que más altera esta patología. Pues es el principal, lo que estamos hablando, el principal marcador. Ustedes pueden ver acá, el 79% de los pacientes en esta otra revisión presenta diplopía. Y lo otro que también es llamativo es que los pacientes presentan dolor retroorbitario y a veces también presentan cefalea. Ya hablamos un poquito de esta anatomía para que no nos adelantemos al caso. Sin embargo, ustedes ven aquí la salida del sexto par un poquito más amarillita que el resto de las estructuras, ¿cierto? Y es que ya sabemos quién forma el canal de Dorelo, ¿sí o no? Listo, ahorita hablamos un poquito de la anatomía. En cuanto a la histopatología, vamos a hablar de la parte macroscópica, cómo lo vemos nosotros cuando entramos a cirugía. Y la otra es la parte microscópica. Normalmente macroscópico se encuentra una masa gelatinosa, grisácea, con unos contornos como lobulados y a veces como unas estructuras firmes óseas, como islotes óseos. Las hemorragias son frecuentes en base a parte del tumor, las estructuras que están a su alrededor sangran mucho, entonces cuando estamos haciendo el abordaje quirúrgico hay que tener presente que de la entrada tenemos que hacer muy buena hemostasia para poder reconocer las estructuras y para poder hacer una adecuada extracción del tumor. Normalmente destruye el hueso adyacente y crea islotes óseos. Los islotes óseos no son formaciones óseas del tumor, sino que son propiamente como destrucciones del hueso y los va alejando. O sea, va creando como que aleja las estructuras óseas dentro del tumor, las pone en la periferia. Pero ahorita más o menos miramos eso en la resonancia. Los patrones histológicos grandes, o sea, una clasificación más de ellos, es que se encuentra como el clásico convencional, el condroide y el desdiferenciado. Como siempre, el peor de todos los que nosotros nos podemos enfrentar es el desdiferenciado, y relacionado con el desdiferenciado tenemos que todos presentan áreas de necrosis. Si en algún momento un patólogo nos envía una muestra y nos dice dentro de la descripción tiene áreas de necrosis y nos habla de un clásico convencional o un condroide, automáticamente se pierde lo que sea clásico convencional y ya hablamos de desdiferenciado. Las áreas de necrosis, como ustedes bien saben, hay una de las teorías que es por falta de perfusión central del tumor, dado el crecimiento rápido del mismo, y entonces se crea una necrosis central y por eso produce áreas de necrosis y microinfartos intratumorales. Lo otro es que también pueden haber incluso clásicos con áreas de necrosis secundarias al tratamiento sistémico, que más adelante lo vamos a ver. Pero básicamente nos dice que el peor es el desdiferenciado y el más común es el clásico convencional y el condroide es el mejor pronóstico. Esta es la celularidad, pues ahí lo que se ven son islotes de células condroides, y aparte de los islotes de células condroides tienen como unas trabeculaciones que lo hacen formar unos lobulillos. En cuanto a la tomografía, la imagen grande y característica del tumor cuando ya está muy avanzado, pues no hay dudas de la probabilidad de que se trate de él. Ya habíamos hablado de los islotes óseos y esta es una de las mejores imágenes para identificar la parte ósea y los sitios de sangrado. Como ustedes pueden ver, los islotes óseos no son propias osificaciones tumorales, sino que son destrucción del hueso alrededor. Lo otro es que aparte de esas lesiones óseas líticas que observamos en esta localización, en la línea media del clivus, que puede extenderse hasta la base del occipital, también aparte podemos observar unas lesiones hipodensas alrededor y bien delimitadas, que no infiltran directamente en su gran mayoría. En el clásico no infiltra las estructuras aledañas como es el tallo, sino que más bien ejerce un efecto de masa sobre las mismas. Entonces eso nos ayuda a decir que tiene como un plano de clivaje. Uno se lleva como a la mente como que tiene un plano de clivaje, pero eso es entre comillas. En cuanto a la resonancia, pues han hecho muchos estudios tratando de diferenciar cada uno de los tipos de tumor con respecto a la resonancia. Y eso es porque van tan adelante, ya quieren quieren que el manejo inicial e ideal de este tipo de tumores no sea
la resección quirúrgica, sino que ya quieren ir un poco más allá y para tumores pequeños quieren idearse la manera de hacer un adecuado diagnóstico a partir de las imágenes para así darle un tratamiento adicional secundario solo a la imagen. Sin embargo, en este momento no podemos, pero sí nos sirven ciertos datos para poder enfocarnos al paciente, ¿cierto? Como por ejemplo, las secuencias, ustedes pueden ver que como es un tumor con celularidad, entre comillas, moderada a baja, ¿cierto? Los clásicos, podemos ver que el tumor se comporta como en el T2 como si tuviera un alto contenido de líquido dentro del espacio intercelulares e intracelular, por lo cual su compromiso es hiperintenso en el T2 y cuando se somete a los medios de contraste, lo que normalmente observamos es que estos tumores realzan de una manera homogénea en su gran mayoría. Los islotes óseos, como ustedes saben, los podemos ver en los SWI, en las secuencias de susceptibilidad magnética, y ahí también podemos ver los sitios de sangrado. Lo que llama la atención es que en las secuencias de difusión, la diferenciación entre un cordoma convencional y un desdiferenciado depende de la celularidad. Cuando tenemos unas secuencias con una difusión alta, por ejemplo un 1474 para arriba, o 1400, normalmente a ese nivel se restringe la difusión para los cordomas convencionales, pero cuando, por ejemplo, nos mandan un mapa ADC y un B1000, que no sea B1000 sino 800, y ya nos está restringiendo, quiere decir que probablemente no se trate de un convencional, sino que más bien se trata de un desdiferenciado. Esos son minucias que de pronto en algún momento van a servir, pero en este momento prima la resección quirúrgica y la biopsia para este tipo de lesiones tumorales. Yo me puse a ver qué clasificaciones, y siempre a uno lo llama la atención cuando dicen un nuevo sistema de clasificación por grados de los cordomas. Entonces uno dice, vamos a ver qué dice por allá, a ver qué otra cosa nos puede guiar en la terapia y qué otra cosa nos dice qué tumores se van a complicar o quiénes no se van a complicar, y más cuando tienen este autor que dentro de las revisiones pues es muy mencionado, el doctor Secar. Pues básicamente les trato de establecer una revisión en la cual se lograra a través de la historia de la patología o la historia del paciente y de la localización por imágenes, se lograra definir el grado de resección prequirúrgica, las complicaciones asociadas y la recurrencia, ¿cierto? Tomó 42 pacientes, esto fue un estudio retrospectivo, él lo nombró como retrospectivo de cohorte. Dentro de los 42 pacientes, pues las diferencias no eran tan significativas entre uno y el otro, no eran significativas con la P. No sé por qué le hizo P a un estudio de cohorte, pero bueno. 30 a 49 normalmente era la edad promedio, ¿cierto? El sexo, como ven acá, era mujeres más frecuente. Los años que los cuales se lanzó el estudio fue desde el 2005 hasta el 2013. El KPC, el Karnofsky, estos pacientes normalmente el que mejor lo presentó fue el de 90%, y así fueron obteniendo ciertas variables solamente para identificar, hacer una descripción adecuada del tumor, y luego hacer la descripción adecuada, poder establecer como las medidas de lo que viene para ellos, ¿cierto? A quienes se le garantizó dentro de este cohorte de pacientes una resección total, dice que solo a 15 de ellos, con una subtotal de 27 de ellos. Las complicaciones de muerte para ellos fueron ninguna, el déficit neurológico permanente solo para 3, y así ellos trataron de establecer como sus medidas. ¿Para qué? Básicamente para obtener esta tabla. Entonces él hizo esta tabla y decía, para definir las complicaciones de nuestros pacientes, para definir el grado de recurrencia y el grado de resección, pues básicamente necesitamos primero medir, establecer una medida del tumor. La medida del tumor la dieron como es una estructura circular y en su gran mayoría cilíndrica. Él utilizó la misma que nosotros utilizamos para medir los hematomas. D1 por D2 por D3 dividido 3. En este caso lo divide entre 3 y eso le da una medida cilíndrica del evento. Claro que ustedes saben que el cilindro no se mide así, ¿cierto? Pero él lo midió así y es como la medida estándar que él toma en una resonancia T1, en una secuencia T1 volumétrica. Lo otro es la localización, si es el clivus, si es la parte superior, media, inferior, y a cada uno de estos marcadores le fue dando como un puntaje, que más adelante los vamos a ver.
Mire el puntaje que le da. Estos marcadores les da el puntaje. Este de 1 a 4, este de 1 a 9, este de 0 a 5. Entonces, con toda la suma de estos puntajes, básicamente lo que vamos a obtener un resultado es entre 2 y 29. Y obteniendo los resultados entre 2 y 29, entre los 12 puntos evaluados, pues él lo clasificó entre bajo riesgo, entre riesgo moderado y entre riesgo alto. Y lo que se evaluó fue aquellos pacientes que se logró una adecuada recepción, una recepción total, aquellos números de pacientes que lograron, se generó una recurrencia tumoral, y lo otro es que aquellos que después del postoperatorio continuaban con un buen Karnofsky. La relación de menor a mayor entre siendo 1 el mejor pronóstico y siendo 3 el peor pronóstico. Esto estuvo muy bien y muy llamativo, pero cuando uno se va como a hacer el estudio del grupo, pues de los grupos, ellos incurrieron en unos, podría decirse, un error tipo 1, ¿cierto? Por el tamaño de la muestra y por el que no había una comparación, pues no es estadísticamente significativa el número. Entonces, el estudio es bueno, pero de pronto necesitaría más pacientes para poder sacar unas conclusiones. Esperemos a ver, quizá en algún momento nos dicen, las variables que evaluaron son muy buenas y de pronto lo vamos a tener en cuenta para cuando ellos completen el número de pacientes, porque este estudio incluso salió en el 2017, si no estoy mal. Sí, este es del 2017. Solamente cuando es difícil hacer una evaluación de la base total del cráneo, pero voy a hacer como los marcadores principales y las guías a nivel de la base del cráneo y que nos interesan para cada uno de los abordajes quirúrgicos de lo que son los cordomas del clivus, ¿cierto? Y tenemos que empezar diciendo que tenemos que conocer tanto la base anterior, la base media y la base posterior, y en esto nos vamos a ayudar un poco. La base anterior está compuesta en su 80% en el proceso orbitario del frontal, como ustedes pueden ver acá. Cada una de las improntas que tiene el frontal se supone que son manifestaciones de cada uno de los giros o en la formación del frontal, de la base del frontal como lóbulo. Aparte de estas estructuras a su alrededor, en la línea media se encuentra el etmoides y ustedes pueden ver la cresta, ¿cierto? Anterior a la cresta se encuentra normalmente se observa un foramen, el foramen ciego. Este foramen ciego normalmente lo que transporta es una vena nasal accesoria anterior. Esta puede o no existir. Hay teorías que dicen que es una de las causantes de las infecciones nasales cuando se van hacia el frontal, ¿cierto? Los abscesos frontales y eso. Sin embargo, hay otras estructuras que son llamativas y también me gustaría que repasáramos, que son el foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior. Los forámenes etmoidales básicamente son los puntos de trayectoria o los puntos de entrada hacia la base del cráneo anterior de las arterias etmoidales, tanto la anterior como posterior. Y me interesa que sepamos más o menos la distribución de las arterias etmoidales, porque cuando vamos a hacer los abordajes transnasales, más adelante vamos a ver, es que los abordajes transnasales tenemos que cuidar estas arterias, ya que nos pueden generar un sangrado activo, o hay otra opción que no nos generen el sangrado, sino que más bien nos promuevan la necrosis a nivel de los colgajos, ¿cierto? Bueno, aquí, como ustedes bien saben, pasan los filamentos del nervio olfatorio. Aparte de eso, pues es la entrada del bulbo olfatorio, la parte más posterior de ellos, de este fragmento se encuentra el esfenoides. La porción primaria del esfenoides es el planum del esfenoides, luego sigue una pequeña depresión, y esa depresión básicamente es donde se ubica el quiasma, donde debería estar ubicado el quiasma. Posterior a la depresión sigue el tubérculo celar. El tubérculo celar básicamente es una cresta que divide la silla turca o la depresión celar. Posterior a esto, pues tenemos que se encuentran las crestas esfenoidales anteriores, que las crestas esfenoidales básicamente son el límite entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal media. Este límite está dado por las alas menores del esfenoides, como ustedes pueden ver acá, las cuales en su porción medial lo que normalmente ocurre es que se termina con la clinoides anterior. Y la clinoides anterior, en su porción más medial de la clinoides anterior, está la entrada del nervio óptico con el agujero del nervio óptico, e inferior a esto
se encuentra la salida de la carótida supraclinoidea, o clinoidea más bien, entre el nervio óptico y la clinoides anterior, ¿cierto? Pues la silla, ya ustedes pueden ver cómo se ubica, normalmente se ubica en la hipófisis. Y lo otro que me gustaría ver, ya que nos estamos metiendo por acá, son cada una de las estructuras, como ustedes bien saben, de la órbita. Pues no hay que repasar mucho las estructuras de la órbita. Como llamativo tenemos la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior. Estos, como ustedes bien saben, están formados por el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Entre la fisura orbitaria superior y el nervio óptico, normalmente esto es una estructura cónica y con su porción más, con el ápice dirigido hacia la porción medial, es decir, que cuando observamos el nervio óptico, normalmente lo vamos a ver como una porción más tangencial medial, y entre estas dos estructuras está el estruc óptico, ¿cierto? El estruc óptico, que como lo habíamos dicho anteriormente, pues diferencia es como la limitante entre el nervio óptico y la fisura orbitaria. Aparte de eso, tenemos que tener claro que dentro de la irrigación nasal les habíamos hablado de que necesitamos la etmoidal posterior y la etmoidal anterior. Pues repasemos un poquito los huesitos, de los huesos de la órbita. Entonces la etmoidal anterior y la etmoidal posterior más o menos entre una y otra hay 14 milímetros, y lo que ocurre es que normalmente entran a través del nervio óptico por la arteria oftálmica. La arteria oftálmica sigue este recorrido, se bifurca después de que pasa el anillo de zinc, y el anillo de zinc básicamente lo que van a permitir es la entrada a las estructuras como son las estructuras del anillo de zinc, que son el B1, la rama nasociliar del B1, el tercer par, tanto su porción superior como la inferior, y la arteria oftálmica y el nervio óptico, ¿cierto? Entonces ella pasa por aquí a través del conducto etmoidal anterior y a través del conducto etmoidal posterior se dirigen a lo que normalmente veríamos acá, ¿cierto? Entonces ellas pasan desde la órbita hacia la porción más medial para meterse a la cavidad nasal a través del foramen anterior etmoidal y a través del foramen posterior etmoidal. Entonces básicamente ese es el recorrido, ¿cierto? De pronto si tienen o quieren hacer algún tipo de comentario, me dicen, porque yo no estoy viendo las preguntas. Rubencho, no, hasta el momento nadie ha hecho preguntas, yo te voy contando. Listo, de una. En la visión más superior, y si quitamos el techo de la órbita, pues básicamente nos vamos a encontrar la misma visión vascular, que yo necesito básicamente que se enfoquen en eso. Aparte de eso, las celdillas del seno etmoidal y las celdillas del esfenoides hacia posterior. Cada una de las estructuras de la órbita, yo pienso que no es como el enfoque actual, sin embargo, si quieren la revisamos en algún momento. Y acá está la venita que les decía del foramen ciego anterior, ¿cierto? Que es la vena nasal anterior. Y esto es por lo que yo les estaba mencionando y les hice el recorrido más o menos de la perfusión. Porque nosotros necesitamos conocer, aunque no somos otorrinos, necesitamos conocer las entradas quirúrgicas hacia el esfenoides, y más con el advenimiento de la endoscopia en este tipo de lesiones tumorales. Entonces tenemos básicamente que la nariz está formada de posterior a anterior por una lámina perpendicular del etmoides, por un cartílago cuadrangular. Hay que tener mucho cuidado con este cartílago porque se necrosa muy fácil al hacer la destrucción. Lo otro es que hacia posterior también encontramos el vómer, que se articula con el maxilar, y hacia la parte posterior del vómer se articula con el palatino, ¿cierto? El palatino básicamente a nivel del vómer es el limitante lateral del vómer, y hacia nivel anterior básicamente es el maxilar. Entonces tenemos que más o menos idearnos una formación 3D de la nariz. Ya saben que la parte medial está dada por cartílago perpendicular del etmoides, del vómer. La parte posterior y superior está dada por la pared anterior del seno esfenoidal. Esto es llamativo, ya que cuando uno se imagina la cavidad nasal, uno se imagina de pronto que cada uno de los cornetes están ubicados o están pegados a estas estructuras mediales, porque uno los ve así, pero realmente no.
El cornete inferior está pegado al palatino, el cornete superior y el medio están pegados realmente al esfenoides. Entonces, y al etmoides. Lo que hay, depende de la variación anatómica, pero normalmente se encuentran pegados al etmoides. Por eso hay que tener cuidado cuando usted fractura el cornete medio, que no haya generar una fístula hacia el etmoides, y eso es lo que más les llama la atención, eso es lo que más les preocupa a los otorrinos. Nosotros no, porque de pronto manejamos más tiempo las fístulas que ellos. Y la vasculatura, repitiendo, está por dos plejos o dos plejos llamativos, uno que viene de la oftálmica y otros que vienen de la carótida externa. Los que vienen de la carótida externa son la rama de la maxilar, que es una arteria que se llama la esfenopalatina. Rubén, venga, ahí, pena que me tuve que salir y entrar. ¿Ya se me está escuchando, no? Sí, claro, profe. Ah, bueno. Venga, repitamos lo de los cornetes, que eso estuvo, pues hay una imprecisión ahí. O sea, el cornete inferior es un hueso aparte que está conectado con el palatino. Sí, el cornete inferior está pegado al palatino. Sí. ¿Y el cornete medio y superior qué? Y el cornete medio y superior están pegados al esfenoides y al etmoides, depende de la variación anatómica, pero normalmente al esfenoides. Al etmoides. O sea, los dos cornetes son del etmoides. Sí, señor. Los dos cornetes, el superior y el inferior, son del etmoides. Dejémoslo ahí. Señor. ¿Listo? Por eso cuando nosotros estamos haciendo la luxación del cornete, si lo necesitamos hacer, del medio sobre todo, para poder mejorar la visualización, nosotros no nos preocupa tanto que hagan la fístula, pero a ellos sí les preocupa muchísimo que hagan fístula, entonces son muy cuidadosos en eso. Pero igual hay que hacerlo muy cuidadoso. Las técnicas de luxación hay muchas para poder hacer el abordaje del cornete inferior. Normalmente se hace una luxación hacia medial y otra hacia lateral, y ahí se deja el cornete. Lo otro a veces lo infiltran, hay personas que lo abren la mucosa, se meten allá, resecan el cornete y luego lo aplastan, luego lo lateralizan. Listo. Todas las que ustedes quieran son válidas, la que usted se sienta más cómoda y la que menos le sangre. ¿Por qué es importante la entrada vascular de estos? Pues básicamente porque cuando nosotros vamos a realizar el colgajo nasosectal, que en este tipo de patologías que de pronto tenemos un gran orificio y que puede generar fístulas de alto flujo de líquido cefalorraquídeo por compromiso de esta porción del clivus, normalmente tenemos que irnos con la idea de que probablemente se le haya que hacer un colgajo nasosectal, y como ustedes bien saben, el colgajo nasosectal tiene que ir con una rama, o es el colgajo preilecto por Haddad, ya que él estableció el flujo a través de la pterigopalatina, de la esfenopalatina, de la rama esfenopalatina, y a través de la rama esfenopalatina le da la perfusión al colgajo. Normalmente, miren cómo está distribuido. Ustedes ven la coana, más o menos se meten 8 milímetros por encima de la coana. A los 8 milímetros por encima de la coana, ustedes van a encontrar, 8 a 10 milímetros van a encontrar el foramen de la entrada del esfenoides, y al encontrar el foramen de la entrada del esfenoides, justo ahí abajito podemos hacer el colgajo. Las precauciones con el colgajo deben ser: la primera, tratar de no irse más allá de 1.5 sobre la base del etmoide superior, ya que puede dañar las fibras olfatorias. Y lo otro es que usted puede coger hasta toda la base de la nariz. Eso sangra un poquito. El profe cuando ustedes estén rotando con el profesor, él nos enseña a hacer un colgajo de emergencia, que básicamente es hacer el trazo superior y el trazo anterior, no desperiostizarlo, sino dejarlo ahí. Cuando ya vamos saliendo a hacer la cirugía, pues ahí sí lo desperiostizamos, le hacemos la parte de la base y lo tiramos hacia posterior, porque normalmente el colgajo de Haddad nos toca tirarlo hacia la coana, y aquí es realmente muy difícil uno entrar a un tumor del clivus y tener la coana ocupada, porque se nos pierden las referencias anatómicas. Sin embargo, sigamos, ¿cierto? Que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Esto es lo que les venía diciendo. Juan Felipe tiene una pregunta. Juancho, habla. Aló. Juan Felipe. Juancho, activa el micrófono. Ya voy. La tecnología me habla. No, que uno ve que... ¿Me escuchan? Sí. Bueno. No, lo que pasa es que a los residentes y a los profes, es que uno ve que en muchos artículos hablan, o algunos en los artículos hablan de resección inicial
desde de entrada de resección Sí. completa del cornete. Entonces, Sí. pues lo que uno ve en la práctica o lo que yo he visto y lo que he leído, pero más lo que veo en la práctica cuando entro a una cirugía transnasal endoscópica, es que primero se visualiza y se define según la visualización. Uno hace primero lo que decía Rubén, ¿cierto? El- con el free se desplaza o se comprime el cornete medio, pero también lo he visto resección completa de entrada, o sea, independientemente de lo que sea, prefieren hacer la resección completa y no como tener problemas con ese cornete. Pero sabemos las complicaciones de obstrucción nasal, de la resección completa de esto. No sé si uno quizás por escuela o qué piensa el doctor Daniel, pues que hace tanto transfenoidal endoscopio. ¿Quién está por ahí? Esteban. Quiseno. Listo. Bueno, hace poquito hicimos uno con Esteban, entonces la discusión fue la misma. Estábamos Pacho y yo y la discusión era si hacer de entrada, si resecar el cornete o no. Mi filosofía personal, la misma que dicen los artículos, es cualquier paciente que usted piense que va a hacer un abordaje transnasal extendido, es decir, que no es una hipófisis pequeña o una hipófisis en general, usted debería, pues al menos me parece más cómodo, quitar el cornete de entrada. Muchas veces no solamente se quita el medio, sino que se quita el superior también. En cordomas, o sea, abordajes transclivares, lo que yo trato de hacer es que también se planifica el colgajo dependiendo de dónde esté lateralizado, porque algunas veces está para un lado o para el otro. Y algunas veces pensar que usted tiene que hacer una antrostomía, o sea, abrir la maxila para meter el colgajo debido a que el colgajo metido en la coana a veces estorba para bajar en el clivus. Entonces el colgajo acá, que no sé si es para no interrumpirle la charla a Rubén, porque esto es un tema muy largo y yo sé que Rubén está como metido en la anatomía primero para meterse a los abordajes. Eso es un tema muy técnico, Pipe, pero en general yo creo que abordajes transnasales endoscópicos extendidos, ya sea hacia coronal o hacia sagital, o sea, ya sea transclivar o transplano ni transmoidales, deberían resecar el cornete. Me parece más fácil, me parece más cómodo y es lo que está escrito. Algunas veces tenemos tumores muy pequeños y no lo hacemos. Pero en realidad, en casi todos los cordomas se debería quitar. Sí, eso pues dentro del abordaje siempre hacen, pues las descripciones es hacerle resección del cornete medio, como mínimo. La técnica de resección, ya ellos la estudian, ya mirarán cuál es, para evitar las sinequias y esto. Algunos los hacen intramucoso, otros lo que hacen es resecarlo del todo, o sea, de una vez le ponen la tijera y lo sacan. Eso depende de cada cual. La idea es que tenemos que tener cuidado que no nos vamos a ir muy superior, porque a nivel superior el marcador de la entrada de la arteria etmoidal anterior es 1/3 del cornete superior. O sea, para que no nos sangre mucho y para que no nos empañe la cirugía, pues entonces para que tengamos como esa prelación. Y si vamos a entrar a hacer la resección tan grande, lo que normalmente se hace es hacer una coagulación del cornete. Ahí está Pachito. Ahí está Pachito Rubén. Pacho, ahí estás, por ahí. Pacho. Ok, listo. No, bueno, hágale, Rubén. Yo he visto la técnica. El profe Pacho lo que hace es infiltrarlo con lidocaína, epinefrina o epinefrina sola, y después de infiltrarlo lo luxa. Si no le da, lo coge y lo corta. Sí. En general, yo prefiero que cuando sean extendidos se hace resección del cornete, o sea, se hace turbinectomía de una vez. Sí, eso es lo que yo hago, pues. La técnica para el clivus más. La técnica para luxarlo, eso incluso tiene técnica para mirar a ver desde dónde se puede, cómo se debe luxar. Normalmente se debe luxar hacia la porción lateral y luego hacia la porción medial, para que el corte sobre el hueso sea un poquito más superior. ¿Cierto? Pero eso también, al revés, Rubén, generalmente. O hacia medial y hacia lateral. Medial y después hacia lateral. Pero bueno, eso es una cosa técnica chiquita, hágale para que le dé para el cordoma.
Listo, listo, profe, listo. Ah, si tienen las imágenes 3D, pues esto es lo que normalmente vemos. Esta es la quilla del esfenoide. Hacia anterior a la quilla del esfenoide normalmente respetamos un espacio de 1 centímetro para hacerlo binostril. Cuando hablamos de mononostril y binostril, esto usted va a trabajar por las 2 narices o por una, para los chiquitos. Hacemos una recesión a través de los forámenes, ¿cierto? Miren la recesión que hacemos. Nos metemos ya al esfenoides. De acuerdo al seno del esfenoides, eso hay clasificación con chal, entre otras, presilla, posilla. Eso ahorita no creo que sea como la charla para eso. Sin embargo, ustedes tienen que ver que los senos a veces tienen unas trabeculaciones y esas trabeculaciones logran guiarse anatómicamente sobre las estructuras que está visualizando, ¿cierto? Pues aquí solo les quería mostrar que se encuentra la silla turca. Normalmente esta es la carótida y este debería ser el nervio óptico, ¿cierto? Y aquí el espacio óptico carotídeo. Y mírenlo cómo se ven ya las estructuras totalmente disecadas en un cadáver. Y eso es lo que vamos a llegar hasta allá, ¿sí o no? Como para resaltar, nosotros nos tenemos que saber la anatomía a la perfección para poder abordar un tipo de tumores de estos. Aquí tenemos la fisura orbitaria superior. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Qué es esta? Los R1. Foramen rotundum. Sí. ¿Quién pasa por ahí? B2. ¿Quién pasa por acá? ¿Cuál es este? El oval. Medial al oval, si hay foramen, normalmente aquí nos encontramos. Aquí. Normalmente aquí nos encontramos. Al foramen que se forma entre la unión del esfenoide, el occipital y el temporal, la porción petrosa del temporal, por aquí. El acero. Cierto, y es realmente importante conocer esta anatomía para poder guiarnos, ¿sí o no? Lateral, en la parte justo lateral al oval, ¿qué foramen nos encontramos cuando estamos haciendo un abordaje subtemporal? Que tenemos que coger esa arteria y coagularla porque si no eso también se vuelve un problema ahí, un sangrado, si la traccionamos mucho. ¿Dónde queda la entrada de la meningia media? Espinazo. Esto, la gente sí sabe. Vipe, sí, sobre todo eso. Lo otro que tenemos que tener claro es que la parte posterior de la fosa media está dada o está limitada por la cresta petrosa. La cresta petrosa básicamente es esta, ¿sí o no? Por acá está la eminencia arcuata. La eminencia arcuata está relacionada directamente con uno de los giros el giro superior de la audición. Y acá es el canal semicircular superior. Canal semicircular superior. Eso. Canal semicircular negro, ¿cuál vuelta? Eso es el canal semicircular. Ya lo sacamos del embale, eso. Sí. Y acá está la fosa subarcuata que nos sirve de guía para la entrada hacia el séptimo y el octavo, ¿sí o no? Por aquí, en episodio, hay ocasiones que nos encontramos un canal de drenaje que todavía está abierto del oído interno, ¿cierto? Y ese canal de drenaje como que también nos sirve de guía antes de llegar al clivus. Lo otro es que por acá a veces nos encontramos también un foramen petroso que se encuentra justo sobre el sigmoides. Ese foramen del petroso, pues para nosotros no tiene ninguna implicación, sino que clínica si lo retiramos, sino que cuando se van a manipular el sigmoides, que es demasiado difícil de manipular, pero hay gente que lo manipula, tienen que tener presente eso y llegar a coagular esa venita o ligarla. Listo. Como ustedes bien saben, cada una de las aristas tienen su manifestación a nivel del tejido blando, ¿cierto? Y aquí no les voy a poner a hablar de todos los triángulos del seno cavernoso porque no me parece que sea como práctico en este momento, pero sí les tengo que hablar de uno porque es aquí donde podemos nosotros encontrar como un paso o un corrido hacia el clivus, y es principalmente este que está dado por el ligamento petroclinoideo posterior y el ligamento petroclinoideo anterior. Justo en este espacio que se crea entre el ligamento petroclinoideo posterior y el petroclinoideo anterior y el interclinoideo entra al seno cavernoso el tercer par. Y este es conocido como el triángulo oculomotor. Y el triángulo oculomotor
Es por ahí por donde nosotros vamos a aprovechar y nos vamos a meter para ver normalmente está disecado y amplio por el tumor, pero es por ahí por donde nosotros nos vamos a meter para evitar las lesiones vasculares mayores y poder identificar básicamente el tumor. Cierto, aparte de eso hay otras estructuras que nos sirven como marcadores. Me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo la revisión, es que ¿qué nervio es? El petroso mayor, ¿sí o no? Y el nervio petroso mayor en su salida a nivel petrosa, básicamente, que puede ser por el debesalio, que puede ser por el lacerum, que puede ser incluso la salida del nervio petroso menor superficial, puede ser incluso a través del oval. Sin embargo, este petroso mayor siempre nos va a dar el marcador, que justo ahí debajo del petroso mayor se encuentra la carótida, ¿cierto? Pues la carótida petrosa, antes de pasar por el lacerum, no, el marcador puede ser para poderlo ubicar. Aparte de eso, pues ustedes saben, señor. Pregunta general. ¿Usted cuáles cordomas va a sacar por ahí, weón? Ninguno. No. Los cordomas que normalmente se pueden hacer son los que están en su porción más lateral y normalmente que se encuentran en clivus medio y superior. Bueno, eso normalmente... eso es lo que se hacía antes. Bueno, listo. Hágale para que veamos la anatomía transnasal, para que avancemos y pues si nos da, vemos un abordaje de presigmoideo, que es lo que se hacía antes. Sí. Pues que se hacía un Lefort, se hacía un presigmoideo y se hace un endonasal. Pero en realidad los abordajes de fosa media para los cordomas son raros. Muy raros, sí. Era lo que hacía antes, profe. Lo otro es que la clasificación, a mí me parece que de todas las clasificaciones que les voy a mencionar, esta es la más útil. Y es que el clivus lo clasificaron en superior, medio e inferior. Ya vamos a ver los límites de cada uno de ellos, tanto como el abordaje postero superior, como ya con el tejido blando, como el transnasal, como ustedes pueden ver acá. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Dice que el tumor más o menos involucra en el 40% de las veces el superior, en el 88% el medio y en el clivus inferior en el 69%. Es decir, que nosotros tenemos que tener entrenamiento, pues lo base de cráneo, en el clivus medio y es probablemente uno de los que vamos a ver más adelante. La intervención en estos pacientes puede ser cirugía, terapia con fotón, radioterapia que depende de la técnica, puede ser fotones a través de haz de partículas que tenemos entre los haz de partículas, los protones y las moléculas y las estructuras un poquito más pesadas como la carbonterapia, ya vamos a hablar un poco de eso. Y lo otro es la terapia molecular. Profe, cuando yo fui a buscar a qué tumores del clivus observaban, realmente decían que aquellos que tienen un hallazgo incidental y que son muy, muy pequeños y que cabe la duda entre si son cordomas del clivus o cordosarcomas o son cordosis fisalífera, que normalmente la de cordosis fisalífera es una lesión del hueso, pero que no tiene ninguna implicación clínica. Entonces estos pacientes lo que hacían era hacerle la imagen y como era tan pequeña y no tenía riesgo de ninguna lesión nerviosa, lo que hacían era observarlo durante 6 meses. Venga, Rubén, ¿usted va a hablar algo más de diagnósticos diferenciales con resonancia o no? No, profe. Listo, entonces, bueno, una de las partes que yo creo que hay que revisar también es los diagnósticos diferenciales según los hallazgos de resonancia. Usted lo dijo bien de que, pues, que los cordomas normalmente son tumores de línea media y no son del tercio medio siempre, generalmente son del tercio medio o superior, y muchos de ellos superior. La mayoría usted los ve en el seno esfenoidal, ¿listo? O en el dorsum celar. Los diagnósticos diferenciales, la cordosis fisalífera, esa cosa, generalmente es un diagnóstico diferencial de los condrosarcomas, y los condrosarcomas generalmente vienen pegados al ápex petroso o en la fisura petroclivar. ¿Listo? Sí, señor. Es un diagnóstico diferencial, tiene algunas cosas como muy específicas de resonancia magnética. Esos pacientes en general se les termina tomando muestra casi todos. La mayoría de ellos no se le hace, si las biopsias son muy difíciles, uno va por todo. Pero los tumores del clivus generalmente no se observan. La mayoría terminan en algún tipo de biopsia. ¿Listo? Sí. O sea, que no quede en el aire, pues que las lesiones en el clivus generalmente se observan. No, es rara la observación. Sobre todo cuando usted tiene una tomografía y tiene una lesión que es lítica. Las lesiones líticas casi no se observan.
Pachito, ¿vos tenés alguna otra idea ahí? No, Dani, totalmente de acuerdo. Y decían que Sí, cuando la característica del condrosarcoma es que es más lateral, ¿cierto? Normalmente los cordomas son más mediales y el condrosarcoma es más de esa, ¿cómo se llama esa articulación que hay ahí entre el clivus y el occipital? Exactamente. La sínfisis condrosis. la condrosis espeno-occipital. Eso es. Sí. Bueno, profe, entonces... Sí, Nacho, te oímos. Yo creo que por resonancia básicamente son indiferenciables. Puede estar más lateral o más central, pero un cordoma y un condrosarcoma por resonancia son básicamente iguales. Y si yo encuentro una lesión que es sugestiva de un condrosarcoma o de un cordoma en esa localización, eso no se observa, eso hay que hacerle algo, porque precisamente eso hay que hacerlo rápido para evitar que sea más grande, y entre más pequeño mucho mejor, eso hay que hacerle algo siempre, eso no se observa. Listo, profe 1. La intervención en estos pacientes, pues primario, lo que se busca es el control local de la patología. Normalmente el control de la enfermedad local es determinante crítico para definir la historia natural de la historia de la enfermedad y poder así poder mejorar la evolución de este tipo de pacientes. Entonces, por eso a todos los pacientes que tengan una lesión en el clivus, que aparente sea cordoma o que sea cualquier otro tipo de lesión en esta localización, hay que operarlos. O sea, cambia el pronóstico total de la enfermedad, de la patología. La idea de la cirugía es proporcionar el diagnóstico patológico definitivo, si hay duda, aliviar el efecto de masa. Aliviando el efecto de masa podemos preservar o restaurar la función neurológica. Lo otro es optimizar, porque ya vamos a ver más adelante que también depende mucho la radioterapia o las técnicas de radioterapia que vamos a utilizar con la geometría tumoral y el volumen tumoral por CC. Entonces, para cierto tipo de remanentes tumorales después de la cirugía, no se les puede, no han tenido una buena evolución si tenemos unos remanentes tumorales altos, ¿cierto? O si tenemos un tumor muy grande, también hay que hacer la cirugía para disminuir incluso el volumen tumoral. Antes de llevarlo a cirugía a estos pacientes, lo ideal es establecer cómo está físicamente el paciente, el estado funcional a través de Karnofsky, como la escala establecida para ello. Lo otro es el compromiso visual. Idealmente a todos debería pedirse una campimetría computada, aunque ya vimos que cerca del 90% de estos pacientes no tienen un déficit visual establecido, sino que tienen diplopía. Y lo otro es que también deberían tener una evaluación audiológica y, si hay compromiso celular, una evaluación por endocrinología, o al menos a pedirle las pruebas. Las rutas de elección. Las rutas de elección transcraneal, los abordajes transcraneales, siempre que uno va a ver los abordajes del clivus, dicen que el abordaje depende de la escuela a la cual el paciente ingresó o de lo que normalmente se hace en el hospital. Lo que sí es que los abordajes anteriores han tomado más fuerza, especialmente para los cordomas y no para los condrosarcomas, más fuerza en los últimos años. Es decir, los abordajes anteriores los hacemos transnasal en 98% más o menos en este momento. Ya no hacemos esos abordajes faciales y esto que ahorita vamos a ver un poquito. Es importante considerar los efectos de la cirugía sobre cada una de las estructuras nerviosas y sobre un cerebro sano. También se ha visto que los abordajes que son de 360 grados se tienen mejores resultados en cuanto al volumen tumoral, pero no se van de la mano con respecto a las alteraciones a nivel de las partes del cerebro que están buenas. De cierto modo, la manipulación del cerebro siempre se da en esos abordajes transcraneales. Lo otro es que dentro de las consideraciones técnicas quirúrgicas nunca se debería atravesar el plano axial de un nervio o un par craneal, ya que solamente el manipularlos puede generar un déficit neurológico, ya que son muy sensibles. Y también nosotros nos vamos a hacer una resección completa o a hacer una resección parcial de acuerdo a las características histológicas del tumor, ¿cierto? Que ya debe ser conocido. Los abordajes pueden ser anteriores, anterolaterales, posterolaterales y laterales puros. O los otros que encontramos son superolateral o inferomedial, ¿cierto? Me voy a enfocar un poco más en este abordaje, ya que es el que más
frecuentemente se hace, ya habíamos hablado que normalmente los abordajes se están haciendo por vía anterior. Tenemos muchas ventajas acerca de ellos y empezamos por la clasificación anatómica que habíamos mencionado en un primer momento, y es decir, que el clivus superior es el clivus celar y básicamente se localiza en el espacio celar, está limitado inferiormente por la silla, como ustedes ven aquí. Lateralmente lo que encontramos es que se ubica el ápice del petroso, sí, el ápice del petroso, o eso también queda a nivel sobre el piso del canal de Orelo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que todo que está por encima de este nivel tenemos que efectuar una técnica quirúrgica que tiene que ser transcelar. Eso es lo que le iba a preguntar a ustedes, profesores. Incluso yo ya le hice la pregunta al profesor Pacho, que cuando tienen este tipo de abordajes que es transcelar, ustedes normalmente lo que hacen es la disección y se meten a través de la silla y hacen la rotación de la glándula pituitaria, o normalmente solamente le quitan la base de la silla turca y la desplazan hacia un lado y empiezan a hacer el abordaje al clivus. Yo aquí les traigo una propuesta que dicen que los abordajes o la manipulación a nivel de la glándula pituitaria se debe hacer o extradural o intradural, y cuando se hace intradural, una de las consideraciones técnicas que debemos tener es hacer una adecuada recesión de sus paredes laterales y unos ligamentos que tiene la glándula, y aparte de eso, siempre tener en cuenta que hay que coagular la arteria de McCormick, que es como la capsular. La arteria capsular de la pituitaria hay que tratar de coagularla porque uno la tracciona y eso se empieza a sangrar hasta más no poder. Aparte del sangrado que ya hay por el seno. Negro, ahí hay una cosa, hay una precisión muy, pero muy importante. Sí. Uno siempre que opera un cordoma tiene que tener en cuenta que los cordomas son tumores extradurales por definición. Es decir, sí, los cordomas pueden tener invasiones intradurales, pero la gran mayoría del tumor está extradural. Usted no va a abrir la dura a menos de que sea necesario o que el tumor lo lleve a la apertura dural, pero usted generalmente no abre la dura innecesariamente. En algunos casos muy puntuales, usted abre la dura porque está seguro de que el tumor ya la pasó. Quiere decir, por ejemplo, los tumores que tienen carótidas muy pegadas y se van muy para atrás y tienen una compresión de tallo muy grande, que usted los va a hacer, por ejemplo, presigmoideos. Usted tiene que abrir la dura en algunas ocasiones, pero siempre debe tratar, y la filosofía es de quedarse extradural. Si el tumor abrió la dura, pues usted se mete por la dura. Si usted es necesario que abra la dura en el clivus, pues la abre. Pero en realidad esto es un tumor de conocer la anatomía ósea y de saber los límites de la anatomía ósea. Entonces, no es un prerequisito abrir la dura celar para mover la hipófisis en un cordoma. Estamos hablando de cordoma. Las transposiciones hipoficiarias son descritas más que todo en tumores retroquiasmáticos tipo craniofaringiomas, o otro tipo de tumores que usted va por detrás de la hipófisis, pero en general usted no va a abrir la dura. Eso es lo que uno ve. Pero se supone que la pared posterior del clivus, pues la pared del clivus, usted se la encontraría justo aquí, más o menos a este nivel. No, negro, esa es la dura. Sí, pues, posterior a la hipófisis. Se supone que usted más o menos ahí encontraría la parte más superior del tumor, ¿sí o no? Venga, la parte superior del clivus es el dorso celar. Sí, sí. ¿Sí o no? El dorso celar usted lo puede ver con un lente de 30. Ah, bueno. Sí, señor. Y no, porque no es que usted no abra la dura, o sea, en algunos tumores hay que abrir la dura, muchos de ellos están desplazados la hipófisis hacia arriba, pero usted no tiene que, o sea, es decir, la transposición hipofisiaria no es una de las maniobras esenciales para operar un cordoma. No es necesario hacerla para, exacto, eso mismo me dijo el profesor Francisco, que normalmente no hacían eso para llegar hasta la parte del clivus superior. No, que se puede no abre la dura celar tampoco. Sí, si señor. Está abierta es otra cosa, pero si usted no la tiene que abrir. Listo, profe. Entonces estos autores lo que hacen no sé es... qué parece, pues, Nacho y Pacho, ¿qué dicen? Muy de acuerdo, Rubens, que te había dicho que pues esa es una maniobra que, como dice Dani, en cordomas poco, en craniofaringiomas, pues hay
quién la usa o quién la usaba más bien, yo como que veo que cada vez los que la usaban como que se arrepienten. Entonces, si uno tiene un craneofaringioma que está retroinfundibular, puede que la mejor vía para sacarlo no sea la vía transnasal, ¿cierto? Que mover la hipófisis y el tallo tiene sus complicaciones que no son como tan bajas. Sí. Entonces, jala uno el hipotálamo, bueno, en fin, no es buena presa uno entrar por ahí. Entonces, yo la verdad nunca lo he hecho. Y creo que cuando tenga un caso para que implique que haya que hacer, lo mejor escojo otra vía para hacerlo, porque no veo que sea como costo efectivo para el paciente. Sí. Profe, lo que normalmente... Yo creo que si uno tiene que mover o atravesar la hipófisis para llegar a un tumor, eso no es la vía, eso no es por ahí. Sí, señor. Listo, profesores. Entonces, de ahí ya sabemos que no mueve la hipófisis. Profe, sí, estamos hablando de un tumor del hueso, hermano. Entonces aprende eso. Sí, señor. Los cordomas son tumores del hueso. Entonces esto no es las lesiones, esto no es un meningioma. O sea, no es un tumor que usted tenga que atravesar dura necesariamente, no. Hay muchos cordomas que usted nunca abre la dura. Sí, señor. ¿Listo? Idealmente usted no debería abrirla. Exactamente. Entonces no es el tema para transposición hipoficial. Ah, profe. Ya, qué pesar. Yo había traído esta imagen y todo. Hágale. Listo. Profesor, no, a mí me pareció muy bacano. Y si a mí me meten, yo es para hacerla. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es remover todo el piso de la silla e incluso se meten un poquito transplanum para luego de que disecan esas fibras y coagulan la arteria que viene posterior a anterior, la capsular. Luego que hacen eso, lo que hacen es doblar el tallo hipofisiario. Mire, después de que tienen la hipófisis totalmente expuesta, la doblan y la suben. Sí, ojalá nunca tenga que hacer eso. Y ojalá y ahí se meten allá a la porción superior del clivus y empiezan a sacarlo. Okay. Pero pues, y eso es anécdota, lo que me decía el profesor Pacho. Hay que seguir, profesor. Entonces, básicamente sí, es para el clivus superior. Para el clivus inferior, las bases anatómicas es que compromete básicamente todo el esfenoides. También se le llama clivus esfenoidal. Los límites superiores el ápice o el ápice de la fisura petroclivar, justo ahí en la base del canal de Orello. El inferior es hasta donde llega la coana, que eso se va a ver representado a nivel transcraneal superior pues si tenemos una vista superior inferior, nos vamos a ver que el límite está dado por el foramen lacerum, ¿cierto? Inferolateral. Entonces, básicamente es esto. Normalmente los huesos que se deben remover es el receso esfenoclival en la parte superior y el piso del esfenoides en la parte inferior. El centro lacerum paraclival es también nuestro límite lateral. Y lo otro es que cuando abordamos este tipo pues cuando hacemos este tipo de abordaje, podemos encontrarnos tanto la arteria basilar, que no es lo ideal, la AICA, el sexto, el quinto, el séptimo y el octavo. Y la porción de la carótida que tenemos que tener muy cuidado, tenemos que ser muy cuidadosos de la carótida petrosa. Lo otro es el abordaje hacia el inferior, pues este sigue siendo el medio, pero es el abordaje hacia el inferior, que es pues estas son las imágenes de lo que se hace en el medio en cadáveres, que aquí es muy fastidioso el seno basilar, o sea, sangra mucho, es fastidiosito. Entonces algunas técnicas quirúrgicas incluso dicen que entrar con estos sellantes de fibrina, aparte de hacer sellantes de fibrina, poner mucho cotón, pero eso interrumpe la visualización y la extracción del tumor, ¿cierto? Lo que tenemos que ser muy juiciosos con la hemostasia, porque si no nos pegamos una pérdida y podemos hacer lesiones allá que no emociono. La parte del clivus inferior, que a mí realmente me parece muy difícil abordar a estos pacientes, yo creo que esto sería como una de las limitantes para hacerlo transesfenoidal.
me parece mucho más fácil hacer un FAR lateral para un tumor ubicado en esa localización. No sé, profesores, ustedes que han vivido más esto, pues ustedes que han visto y han hecho eso, normalmente dice que el techo del clivus inferior está dado por la coana, el límite lateral es la trompa de Eustaquio. Hay técnicas quirúrgicas que cogen y movilizan la trompa de Eustaquio. Esas estructuras anatómicas son fácil verlas e identificarlas cuando uno está haciendo un traje esfenoidal. Sin embargo, después, o sea, entrar después de lo que usted está viendo, que es la coana y la trompa de Eustaquio, yo creo que a mí me da cosa, pues. Eso ya es gente muy experimentada. No sé los profesores qué opinan de este abordaje. Yo creo, Rubén, que el FAR lateral para los cordomas, igual que el presigmoideo, no depende tanto de lo superior o lo inferior, sino, pues sí, claro que depende de eso, pero es de la extensión lateral que tengas. Bueno. Pues las extensiones muy laterales en cordomas que ya uno va perdiendo, no importa cuál sea el abordaje, si usted tiene en el tercio inferior una extensión lateral que no puede sacar por un abordaje endoscópico, le hace la parte medial endoscópica, no es tan complicado, y la parte lateral la deja para un segundo tiempo. O si puede abordar todo por un FAR lateral, pues lo mete en FAR lateral. Esa es la opinión. Igual que si usted tiene un presigmoideo que tiene una extensión muy lateral, como para meterse al tercio medio del clivus o al tercio superior, pues lo mete por un presigmoideo antes o para un segundo tiempo. Pero yo creo que es un abordajes que se pueden combinar cuando usted tiene extensiones laterales de cordomas o de condrosarcomas. Sí, señor. Profe. Pena. Aprovecho y profe Daniel y Pachi. No, yo tengo entendido que, por ejemplo, un abordaje lateral es ideal para un tumor, digamos, sea intra o extradural, anterolateral o anterior, siempre y cuando, por ejemplo, ese tumor dé un buen plano entre el borde del foramen magno y la parte anterolateral del bulbo, ¿cierto? De la unión bulbomedular. Cuando uno pronto ve un tumor muy pequeño o la unión cuando hay un tumor muy pequeño o el espacio que hay entre el borde del foramen magno y el bulbo es muy, digamos, no es tan adecuado, en ese caso el abordaje lateral ya pierde de pronto un poco de validez para hacerle el abordaje a un tumor por más anterolateral o anterior que sea. Si es un tumor grande, como pues ya nos dijo el profe Daniel, es una buena opción, pero cuando hay un tumor de pronto pequeño o el espacio, el límite entre el borde del foramen magno y el tallo no es el adecuado, uno ya podría pensar en esa opción de un abordaje diferente, ¿cierto? Una técnica, una maxilotomía o alguna de esos abordajes ya que se ve como tan agresivos. Pues no sé si estoy equivocado. Yo les hago esas preguntas. En la literatura es de acuerdo a lo que usted se sienta cómodo haciendo, imaginen este tipo de lesiones. Y lo otro es que la sobrevida del paciente por total depende del grosso del volumen tumoral que logramos extraer y el volumen que se queda allá. Muy pues, yo creo que ahí las aclaraciones. Gracias, apreciada. Y básicamente estas son las estructuras que nosotros normalmente vamos a observar cuando hacemos un abordaje hacia la parte inferior del clima. Venga, negro, un momentico. Pachito y Hernán, ¿ustedes qué piensan de abordajes par lateral y presigmoideos y cualquier cosa lateral en cordomas? Dani, muchachos, bueno, a ver, la premisa en cordoma es que ojalá usted pudiera sacarlo todo, ¿cierto? Sí. Pero a veces no es tan fácil. Hay gente que si tienen que hacer 3 abordajes, 4 abordajes, hace los abordajes que sean necesarios para lograr un gross total resection, o sea, la resección pues completa, que Rubens dice el grosso del tumor. Gross total resection. Entonces, yo que veo que es difícil uno sacar un cordoma por un FAR lateral, ver el otro lado
es complicado y llegar hasta tan adelante es difícil. Vale la apreciación de Esteban, y es que entre más grande sea, pues más cómodo se siente uno haciendo el abordaje, porque de cierto modo el tumor ya le disecó el bulbo, la vertebral y los pares, y entonces por ahí usted se va metiendo y lo puede ir resecando. Todo depende del caso. Habrá casos para hacer far lateral, no es lo más frecuente, pero pues se puede, ¿cierto? Hernán, no sé qué piensa. Dani, no sé si tenés alguna réplica. Yo pienso, vea, el cordoma, como se ha dicho, el cordoma es un tratamiento muy difícil de tratar. Es de los tumores más difíciles de tratar que uno pueda tener. La resección quirúrgica es la mejor opción y ojalá se pueda hacer con la menor morbilidad y con la máxima resección posible. Ese es el principio fundamental. Por un far lateral lo veo muy complicado cuando son grandes y cuando son muy mediales, muy al centro. Entonces yo pensaría que ahí es muy complicado. Yo soy de los que piensa que uno tiene que buscar en estas lesiones, buscar la mejor dirección, donde usted pueda sacar la mayor cantidad de tumor posible con la menor morbilidad, y eso depende pues de cada situación. La vía transclival o con la que está mencionando Rubén, yo creo que es la más opcionada, que lo hagan con la persona que está más entrenada para eso. Pero yo creo que la idea es sacar la mayor cantidad de tumor con la menor morbilidad. Principio fundamental del tratamiento de los tumores yo creo que en este momento. Profesores, dentro de la cirugía transcranial tenemos abordajes anterolaterales, laterales, posterolaterales. La verdad, yo en este momento la charla la enfoqué al transesfenoidal, y porque si no se volvería un poco larga y como que no alcanzaríamos los objetivos como de abarcar todo el tema. Lo que sí es que, como en consenso general, los abordajes cuando se hacen en su porción, cuando se hacen transcraneales, los artículos dicen que si es del clivus superior, un orbitocigomático y sus variantes. Si es del clivus medio, un transpetroso, un pretemporal, un retrosigmoideo. Y si es del clivus inferior, de acuerdo a de lo que ustedes nos acaban de decir, un far lateral. Otro que es el transoral, lo que decían el profesor Preciado, y pues a mí no me ha tocado nunca ver uno, ni tampoco he escuchado aquí en lo que llevo de residencia que se haya hecho uno. Entonces yo creo que poco a poco vamos abandonando esta técnica, y más con el uso del endoscopio y con cada una de las que estamos volviendo un poquito más hábiles con el endoscopio y esto. Chucho. Los límites, profe. Yo tuve la suerte, digámoslo, de ver un abordaje transoral en la León, y es lo que dijo el doctor Barrientos. Es digámoslo que es muy mórbido, porque la paciente del posoperatorio es difícil, bajan de peso, dolor dental, riesgo de infecciones altísimo. Yo creería que sí es bueno eso de que se tiene en cuenta, pero es una vía muy mórbida, y hay otras vías que pueden ser alternas, pues. Sí, Pipe, pues ahí miramos el riesgo de fístula, en eso es enorme, las infecciones son una cosa impresionante, aparte de la nutrición de los pacientes. En todo caso, han salido artículos, este es del 2018, que nos dice, y este es otro que nos habla de la aproximación, y nos dice que poco a poco la endoscopia es superior a la vía transcraneal, y nos habla que los límites de la endoscopia son los pares craneales y básicamente es a esos tumores laterales, a la fisura petroclival. Idealmente deberían hacerlo pues por otra vía, no por la vía transfenoidal. Lo que sí es que poco a poco todas las series lo que nos dicen es que la resección de los cordomas y condrosarcomas, por su localización, teniendo en cuenta que los cordomas son más mediales, el 85% se hace por la vía anterior, por la vía nasal, y solamente el 32% de los cordomas se hace por la vía anterior, respectivamente. En cuanto a los casos de cordroma, se utilizaron abordajes laterales entre el 0 y el 78%, y en los casos de condrosarcoma, sí, los abordajes laterales empezaron a ser un poco más, que incluso llegarían hasta el 100% de acuerdo a la serie de casos. La preferencia de los abordajes
pues según lo que dicen esto, es de acuerdo al centro donde se va a realizar la intervención. Hay gente que, pues si uno le dice al MEF que le va a hacer un abordaje al clivus, imagínese el señor cómo se sentirá cómodo haciendo, ¿no? Entonces probablemente sea transcraneal, depende de la formación que se dé en el instituto donde sea abordado. Con respecto a la radioterapia, entonces tenemos ciertas premisas que la radioterapia, o sea, el abordaje inicial de este tipo de tumores y como el manejo inicial de ellos tiene que ser la cirugía. ¿Y por qué tiene que ser la cirugía? Porque garantiza más del 50% de la supervivencia global a este tipo de lesiones. Lo otro que llama mucho la atención es que cuando no se utilizaban técnicas coayudantes, la resección quirúrgica sola daba como resultados a 5 años tasa de recurrencia hasta el 70% en este tumor. Entonces, de ahí para acá, más o menos desde el 90, venimos realizando ciertas técnicas de radiocirugía y ciertas técnicas de radioterapia que nos colaboran mucho o le ayudan al paciente a mejorar la sobrevida libre de tumor y libre de recurrencia y libre de manifestaciones neurológicas. Entonces empezamos a ver que la tasa de mortalidad a 5 años disminuyó de un 25% en estos tumores hasta un 9% cuando se le adiciona cualquier forma o cualquier técnica de radioterapia. Esto es de un estudio que salió en el 2018. Yo les debo aquí de dónde saqué la información, pero yo les completo la charla. La idea de la radioterapia es obtener un adecuado control local del tumor. La supervivencia y las complicaciones relacionadas con el tratamiento también deben ser idealmente disminuidas, ¿cierto? Técnicas de radioterapia, tenemos desde las terapias con fotones, tenemos las terapias con protones y últimamente estamos comparando incluso terapias con protones y con ion carbón o carbonterapia. Las técnicas con fotones y protones, hay estudios que incluso en los pacientes los están combinando. Le hacen 2/3 de una y el último tercio lo hacen con protón. Ya vamos a ver cómo van con los resultados de eso. Básicamente las técnicas de radioterapia vienen haciéndose desde 1946, 1950 para este tipo de tumores. Dice que se indica, dado que la posibilidad del residuo tumoral por la localización, por los déficits asociados, es alta cuando se realizan este tipo de intervenciones. Dentro de las técnicas que tenemos la radioterapia de intensidad modulada, la tomografía licoidal y el CyberKnife. Cada una de estas modificaciones, el CyberKnife es como el equipo y la estructura de la técnica. También tenemos dentro de esta la intensidad modulada el LINAC y entre otras, que básicamente lo que nos van a hacer o la idea es que el fotón, la idea de la radiación lleguen en su mayor proporción al centro del tumor y que como la aspersión de la localización sea poca para que no haya daños de estructuras adyacentes. Hay un problema y es que estos tipos de tumores son ya el decir radioresistentes está un poquito, pues no debería decirse, pero en este caso este tumor realmente se considera un tumor radioresistente y al ser radioresistente lo que nos está indicando es que necesita dosis de radiación más altas. Al necesitar dosis de radiación más altas, pues básicamente lo que vamos a tener es mayores complicaciones neurológicas relacionadas con radiación y mayores complicaciones relacionadas con posteriores, como consecuencias. ¿Tú puedes hacer una explicación cortica? Claro, profe, de una. Mira, cuando se habla que algo es radioresistente, es porque cuando se hacía la radioterapia convencional fraccionada, esos tumores no se podían controlar por el efecto, digamos, malo de que se le daba a los órganos a riesgo, órganos adyacentes. Sí, señor. Entonces ya no se habla de radioresistencia, pero no es por la dosis, sino por la incapacidad de dar esa dosis por el tejido adyacente. Ahora, con otras técnicas diferentes, ya podemos darle dosis más altas, protegiendo esos tejidos alrededor. Esa es la diferencia. El problema era de puntería. Poco radiosensible, no radioresistente. Poco radiosensible, negro. No, pero es que como te digo, no se trata de la sensibilidad, porque cualquier tejido, si vos le das una dosis alta, 1000 grays. ¿Cómo? Si le das 1000 grays. Si usted le da 1.000.000 al hueso, lo funde también.
Claro. Lo tuesta. Así es. Sí. Entonces el problema era de puntería. El problema Pero era de digamos puntería. que Cuando le dabas a un de- cordoma y le dabas 54 grays o le dabas 80 grays de tratamiento fraccionado, esa misma dosis se la llevaba al tronco, se la llevaba a la vía visual y lo que fuera, entonces fundías el resto. Entonces a las dosis que se usaban antes se decía no, ese tumor es radioresistente, porque no había otras formas de tratarlo. Pero después de que Pero ya hay de- formas de pero que se digamos, puede utilizar Nachito, mayor la dosis, que Sí, el antes concepto se es que hay llamaba- unos tumores que responden mucho mejor a dosis más bajas de radiación. eso sí, hay tumores que son más radiosensibles, es decir, con dosis menores se pueden tratar. Este es un... Ajá. Este es un demonio, esto hay que darle muy duro, ese es el problema. Pero también, Nacho, lo que uno entiende es que la diferencia entre dosis tóxica y dosis terapéutica, entre la dosis tóxica del tejido y la dosis terapéutica del tumor, esa diferencia importa Sí. mucho. Sí. No es que las claro, pero es que todo, pero O sea, es que no hay nada la como- diferencia es la puntería, si vos capaz de controlar la dosis, Como Nacho nos ha enseñado, no hay nada radioresistente, nada. nada. Yo tengo eso claro. Lo que pasa es que hay partes que usted no les puede dar la dosis que necesitan porque los tejidos de alrededor son mucho más sensibles que otros. Hay tumores Mucho menos más sensibles para la dosis radiosensibles que le tienen que dar. Sí, Eso, hay señor. tumores menos Profe, entonces, radiosensibles que otros. Este es de los menos este radiosensibles. tumor es menos radiosensible que otros. Entonces, No, pues, dice que o sea, para que se entienda, uno puede decir radioresistente, pero que no quede en el aire, que es porque la radiación no le sirve, sino no, que claro. se requieren dosis más altas. sí, señor. Antes utilizaban dosis con esos métodos que no eran, no tenían puntería de hasta 40, pero eso a este tumor no le hacía nada. Entonces empezaron a utilizar un poco de dosis, una dosis un poco más alta, como 76 grays, como 70, y empezaron a notar cambios significativos. Dieron resultados tasas de control tumoral a 5 años hasta el 75%, y cuando aumentaban la dosis, los pacientes lograban hasta el 88%. Todo eso depende del equipo que tengamos para tratarlo. Lo que sí es cierto es que independiente del equipo que tengamos para tratarlo, es de mal pronóstico cuando se está dando con terapias con fotón tener un volumen residual tumoral mayor de 30 centímetros cúbicos. Es de mal pronóstico por dos cosas. Primero, porque lo hace un poco más difícil el tratamiento, la respuesta celular, por el volumen celular anómalo. Y lo otro es que normalmente los que tienen un volumen mayor de 30 centímetros cúbicos normalmente tienen asociado o muy cerquita estructuras nerviosas muy importantes. Entonces, como está muy cerquita la estructura nerviosa importantes, pues ya ahí tenemos lesiones. Lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, entonces empezaron a buscar nuevas técnicas, y yo cuando empecé a buscar, yo dije, yo escuchaba radiación, radioterapia, fotones, sí, súper bien, y escuché las técnicas a partir de partículas, como son la protonterapia. Yo dije, eso debe ser una técnica nueva, y realmente no. La fotonterapia viene desde 1940, lo que pasa es que existían muy pocos equipos, muy pocos estudios, y era muy costoso realizarlo, y eran equipos súper grandes, pero ahora, con el advenimiento y como se está viendo, con el advenimiento de la ingeniería y esto, se está viendo que tienen mejores resultados en este tipo de tumores. Imagínense que con la fotonterapia convencional, la diferencia de la radiación que se le puede aportar al tumor de la base de cráneo es totalmente diferente. Miren, si yo voy a hacer con una terapia convencional de fotones, en un tumor cerquita al tallo puedo darle hasta 54 grays con una dosis máxima de 64 grays, y ya estoy sufriendo que en 3 años me puede dar algún tipo de alteración neurológica. O si es en la vía óptica, le puedo dar a 55, pero si lo comparamos con la protonterapia, al centro del tumor le encuentran 53 grays, a la superficie le podemos dar 64, y las dosis máximas pueden estar entre 56 y 60, o sea, es muy localizado, y al tener mayor, como el espectro tan localizado, podemos darle dosis mucho más altas, como nos explicaba el profesor Barrientos. No, pero mira, yo creo que hay una confusión, Rubencho. Mira, los fotones, cuando se habla de fotones es radioterapia convencional y radiocirugía. Que la radiocirugía la puede hacer un Gamma Knife, un Linac, un Cyberknife o lo que tengas, ¿cierto? Sí. El protón, lo que llaman protonterapia o protones, es un tipo de radiocirugía o de radiación que no son fotones, sino que son moléculas, son partículas mucho más grandes.
La diferencia es que por la forma como interactúa esta partícula en el tejido, la dosis se concentra y no pasa de largo. A ver, mira, cuando vos irradias un cráneo por un cordoma, el fotón interactúa y pasa derecho al otro lado. Señor. El fotón interactúa y pasa derecho al otro lado, porque es muy pequeño y va muy rápido. En cambio, un protón, que es una molécula mucho más grande, interactúa mucho más y solamente pasa 2 o a lo sumo 3 centímetros, casi no, menos 2 centímetros después de que lo concentras. Entonces sos capaz de conformar la lesión a tratar con una dosis mucho más alta porque la concentras más ahí. Es la forma es como conformas el tipo de tumor por la interacción del protón. O sea que es diferente. Uno no puede hablar de protones y fotones de manera indistinta porque la interacción de la partícula con el tejido vivo es diferente. Sí, ¿Me entiendes? Sí, son dos tipos de terapia totalmente distintas. Totalmente distintas. Pues son radiación, se concentra parecido, uno llega a hacer una simulación. Lo que pasa es que un equipo de protones ahora cuesta $30 millones, antes costaba 100. En toda América Latina no hay ninguno, en Europa, en Alemania hay como 5, en Inglaterra no hay, en España hay uno ahorita que lo hicieron, todos son muy escasos. Tipos de radiocirugía hay en todas partes. Negro, una cosa importante, como, a ver, ¿entendiste cuál es el concepto de las diferentes formas de dar la radiación, de dar los protones? Ve, los fotones. Los fotones, sí, eso explícaselos porque eso es una cosa que uno no tiene claro de residente y que a mí me parece un concepto muy importante para el neurocirujano. ¿Cuál es la diferencia entre usted dar radioterapia 2D, 3D y MRT, radiocirugía y radioterapia estereotáxica fraccionada? Que cuando usted baile tiene que saber qué es lo que le están diciendo, que le están dando a su paciente, ¿cierto? No, bueno, le dieron radiación y ya. No, esas son técnicas de radioterapia que vienen evolucionando. La gran mayoría es, por ejemplo, radiocirugía, hacerla con CyberKnife, lo que nos está permitiendo es hacer un estudio yo creo que son en 3D de la conformación tumoral. Es mucho más, es mucho más específico. Yo les aclaro eso, vea. A ver, Nancy, explícales bien eso porque eso me parece que es claro. No, y es fundamental y uno nunca aprende eso hasta que se enfrenta a él, vea. La radiocirugía es una técnica de radiación con fotones en la cual uno suministra en una dosis o en un máximo de sesiones, en una sesión y en un máximo de 5 sesiones, una dosis alta de radiación a un blanco determinado. Es decir, tienes que saber a qué darle y le vas a dar una dosis muy alta de radiación en pocas fracciones. Eso es radiocirugía. Para hacer radiocirugía hay muchos equipos. La radiocirugía es una técnica, es una forma de tratamiento y para hacerla hay muchos equipos. El CyberKnife es uno, el Gamma Knife es otro, el Lignan es otro y hay muchas formas de hacer radiocirugía. Tiene que cumplir dosis altas en pocas fracciones a un blanco. Esa es la definición. Lancho, yo te pregunto una cosa, weón, pero ya es una cosa como técnica. Vos has visto que en el mundo, incluyéndonos en Medellín, pues la diferencia de radioterapia y radiocirugía son eso, las sesiones y la dosis. Pero a eso no le incluyen también el equipo, porque es que en realidad, huevón, hay un grupo de equipos que cumplen esas características, pero uno ve, huevón, que acá con unos equipos que intentan hacer conformación. Eso lo llaman radiocirugía para venderlo, pero eso no es radiocirugía. Pero eso no es radiocirugía. No, eso pero igual le pueden entregar una dosis muy alta e igual se la entregan en 3 o 5 sesiones. Y a pero no pueden sacar los fotones de una manera segura. ¿Sí me claro. No, y no tienen la precisión. No, es la precisión, porque vos vea, digamos, si no llegas y tratas en un equipo muy pirata y tenés una metástasis en una frontal y mide 1 centímetro, entonces le das a eso, pero le das un margen por una incertidumbre de 0.5 centímetros. A mí me parece que no es radiocirugía y dan una dosis alta en baja dosis. La radiocirugía tiene que tener alta precisión. Y la precisión que se busca es menos de 1 milímetro, son 0.3 a 0.5 milímetros. Bueno, eso también está dicho.
Precisión Sí, claro. de menos de 1 milímetro, o sea, tiene que ser menos de 1 milímetro. Preciso, sí, eso es submilimétrico, no hay otra discusión. Cierto. Ahora, la radioterapia fraccionada convencional, que también es con fotones, es otra forma de tratamiento en el cual se da dosis seguidas todos los días de lunes a viernes. Hacen de lunes a viernes es porque el sábado y el domingo descansan los radioterapeutas, pero debería ser todos los días. Y eso es así de verdad. Entonces los tratamientos de radioterapia convencional son dosis bajas de radiación, muchos días, para completar 54 o 60 grays dependiendo del tumor. La diferencia es que eso no es tan conformado y el tejido adyacente recibe casi siempre la dosis terapéutica. Lo que pasa es que se valen de un principio de la radioterapia y es que los tumores, sea el que sea, se defienden muy mal a la radiación comparado con el tejido, que el tejido sano alrededor. Ah, ya entendí. Esa es la diferencia. Cuando usted llegue y le da, por ejemplo, a una mama y le van a dar a un pulmón, le van a dar tantos grays, entonces el tejido sano y bueno recibe prácticamente la misma dosis. Lo que pasa es que el tejido sano se defiende mejor y al otro día se recupera. Ahora, a partir de lo que decías de la evolución, antes hacían 2D, eso ya no se hace. Bueno, en algunas partes lo hacen, pero no debería hacerse. 2D lateral, 2 grays diarios y pare de contar. Entonces todo recibe la misma dosis. Después inventaron lo que decía 3D, entonces AP y lateral, entonces lo concentraban mejor. O sea, es decir, cada vez se conforma más el tumor para que el tejido sano reciba menos dosis. Y después llegó el IMRT, que es lo último en radioterapia fraccionada. Ahora, ¿cuál es mejor? No es ninguna mejor que la otra, sino que a veces para algún tipo de tumor es una mejor y para otro tipo mejor es otra. Si alguna cosa se le puede dar una o la otra, pues ya uno buscaría cuál es la mejor para tratar. Entonces, o sea, tienen sus indicaciones, tampoco se vayan con la... Claro, no es que, por ejemplo, que me dicen, ¿qué es mejor para un meningioma, la radioterapia convencional o la radiocirugía? Yo diría, pues depende. Depende, pero la mayoría de veces la radiocirugía puede ser mejor. ¿De qué depende? Del tamaño, de la localización, pues de muchas cosas. Ahora, esos son fotones. Hay otro tipo de tratamiento diferente, que son los protones y lo que vas a hablar ahora, que son las moléculas grandes que interactúan diferente. También se ponen en grays, pero tienen una interacción diferente con el tejido, tanto sano como anormal. Esa es más o menos la diferencia. Profe, yo entendí. ¿Hay alguna equivalencia entre los grays que se usan para la radiocirugía o la radioterapia con fotones y con protones, o no? Sí, pues, hay unas equivalencias, hay unos valores en los cuales le dicen que tratan ¿cómo se llama eso? De homologar para tratar de determinar cuánto recibió. Ahora, mira, es muy importante tener, si uno ve de manera intuitiva, y uno dice, vea, no, es que ese tumor recibió 54 grays en tratamiento convencional. Entonces uno piensa, recibió 54 grays, recibió mucho. Y después lo compara y después ve uno que recibió 15 grays en una sola fracción. Esos 15 grays en una sola fracción tienen un valor biológico muchísimo más grande que los 54 grays en dosis fraccionadas. ¿Me entienden? Eso no es lineal, eso es cuadrático. O sea, no es una suma de que usted hoy no es una suma. Mañana le da 2 grays, pasado mañana le da 2 grays, igual recibió 6 grays, así no es. No es así, y eso es, vea, el que se invente hay unas fórmulas que intentan homologar eso, pero eso no existe todavía. El que se lo invente, el mega caimán que es tan inteligente se lo invente, una fórmula para poder homologar eso. Yo cada ratico peleo con eso porque sería supremamente, digamos, preciso no decir, veas, que 54 grays equivalen a 15 grays en una sola dosis. Eso es muy importante para que no crean que tener 54 grays es más que 15 grays. Eso es diferente, eso depende del tipo de tumor, la forma como se dio, el tiempo que se dio y el tiempo de evolución. O sea que eso es muy importante, que no vean que eso es lo mismo. Profesora, una duda. Entonces, ¿es más importante
la dosis por sesión en comparación de la dosis total que se le da. Definitivamente, definitivamente. Si por ejemplo yo tengo una metástasis, bueno, un cordoma. Lo que pasa es que el cordoma es muy difícil de definir porque, como vas a hablar ahorita, Rubén, es muy complicado. Pero digamos una metástasis. Si yo le doy una dosis mayor en una sola fracción de forma segura, es mucho más efectivo, pero muchísimo más que darle tratamiento fraccionado en muchas dosis. La mayor dosis por fracción es mucho más efectivo porque entra un componente adicional de la radiación por encima de una dosis de 10 grays, que es el componente vascular de las lesiones. Hay un daño vascular. Por eso la radiocirugía sirve para tratamiento de las malformaciones. Súper bien, profe. ¿Se entiende? Y eso es sí. que las MAP se les da dosis bajitas. Bajitas en una sola sesión, ¿cierto? No, la MAP, con la 12 MAP, grays no, se puede no, cerrar. no, huevón, bueno, sí se puede, pero la malformación, lo que uno busca siempre es darle entre 18 y 20 grays. Si me tengo que bajar a 16, ya quedo un poquito triste. Pero es una maraña, pues, comparado con otros, ¿o no? Sí, y lo que pasa es que un schwannoma con 18 va muy bien. Ajá, pero un cordoma con 18. No, un cordoma con 18 es como... Dale un piquito. Sí, marica, es como hacer una radiografía. Sí, básicamente, entonces... Profe. Bueno, hágale pues. Yo leí como las características físicas del protón, como decía el profe, es una molécula más pesada y por ser más pesada uno podría manipularla más fácil, según lo que más o menos yo entendí. O sea, podría dirigirla más fácilmente y tendría poca posibilidad de rebotar y irse para otras estructuras. Rubén, venga, yo me meto ahí, vea, digámosle primero partícula para que no le digamos molécula. Sí, partícula porque hace parte de un... Y Hernán me corrige en esta. Lo importante de los protones y la diferencia con los fotones es que los fotones tienen más penetrancia y no entregan toda su energía o la mayoría de la energía cuando chocan con los tejidos. Con los protones, como al ser una partícula, usted puede calcular mejor la curva que ellos tienen de entrega de energía, es más fácil calcularla y no pasan al tejido siguiente, o sea, no pasan hacia atrás. Pasan hacia atrás. Sí. Entonces, cuando usted calcula dónde van a entregar la energía, es más fácil calcularla. Y la entregan, y se chocan más fácil ahí. Eso lo había dicho ahora. Eso se llama el pico de Bragg. El rango de Bragg, eso se llama así, la dosis después de lo que usted le hizo la estructura conformacional, usted dijo, después de eso, ¿hasta dónde va a llegar? Entonces ya me hizo el pico de Bragg. Eso. Y ahí eso, entregan la energía. Eso. Y esas partículas la entregan casi toda ahí. Sí, y supuestamente tiene una efectividad biológica, el carbón terapia, el ion de carbón, de 3 con respecto a los otros, que la efectividad es de 1.5 hasta 2. Pero espere, profe, vamos suavecito. La dosis de radiación, como ustedes pueden ver acá, los protones, eso se inventaron una equivalencia. Incluso cuando usted ve que muestran las dosis de radiación por protón, cuando la están comparando con fotón, siempre hacen grays y termina como en una E mayúscula. Que eso como es como un mecanismo para poder igualarlos. Pero en promedio, la dosis máxima para cualquier estructura, como ustedes pueden ver acá, tratando de igualarlos con los grays, es mucho mayor la que se puede aportar a través de los protones que con respecto a los fotones, precisamente por la implicación lógica de la estructura adyacente. Pero bueno, ¿cómo se ve esto representado en los estudios que hablamos de cordomas específicamente? Pues miren este estudio, que es uno de los estudios más grandes que vemos acá, fue el primero que le señalé. Dice que estos se evaluaron con... acá arriba están los estudios que fueron evaluados solo protón, solo las protonterapias, y básicamente la sobrevida sin tumor están entre el 54% a los 5 años y el 20% a los 10 años. Entonces son sobrevidas que son un poco bajas cuando se hace solamente con fotonterapia. La técnica que utilizaron en la gran mayoría de estos fueron CyberKnife y Linac. ¿Cierto? Cuando ya empiezan a hablar de las técnicas combinadas con fotonterapias y protonterapias, es demasiado marcada la sobrevida libre de tumor, como es acá, la sobrevida libre de progresión,
a los 5 años ya tenemos sobrevidas del 81%, a los 10 años del 61% y a los 15 años del 57%. O sea, alcanzamos la sobrevida que ellos alcanzan a 5 años con la fototerapia, acá la estamos teniendo a los 15 años de tratamiento con técnicas combinadas. La justificación que uno de los artículos daba para las técnicas combinadas es el pobre acceso a este tipo de terapias. Entonces lo que hacían era 2/3 de una y finalizaban con una técnica de protón. No sé cómo hacían para las equivalencias, ahí el profesor nos puede decir, profesor Barrientos, las equivalencias con respecto a la radiación suministrada. ¿Aló? No sé, pero ellos utilizaban... ¿Aló? ¿Profe? ¿Me oyen? Sí, profe. Vea. Precisamente la gran dificultad del tratamiento adyuvante, porque recordemos que ya habíamos hablado que ya lo operamos, ya es mirar a ver cuánto tratamiento adyuvante, es decir, lo que se busca después de la resección es tratar de lograr la mayor dosis posible sin dañar el tejido alrededor. Para eso, entonces, si le podemos dar protones, si tenemos el billete, tenemos cómo hacerlo, entonces se puede hacer. Como te digo, yo en mi vida, de todo el tiempo que llevo haciendo, solamente he visto un paciente que se le hizo protones, que se fue hasta Japón y se lo hizo, porque eso es muy raro y eso es muy caro y eso aquí no hay. Entonces lo que hacemos normalmente es darle, depende de lo que sea lo otro, pero ¿qué es lo que se busca? Dar la mayor dosis posible. Si no alcanzan a darle la mayor dosis posible, precisamente por lo que decía ahorita Daniel, de que la dosis que le dan con protonterapia se pasa el constraint, es decir, la restricción que tenemos al tronco, entonces tienen que parar ahí para terminar de darle el tratamiento con fototerapia, o sea, con radiocirugía o con radioterapia convencional. Yo en realidad yo no conocía ningún estudio ni ningún tipo de enfoque que sea con fotones y luego protones o al revés. Yo sí he conocido, lo hemos hecho con radioterapia convencional y terminando con radiocirugía. Pero eso es porque nosotros somos muy pobres y no vamos a tener un protón en la América Latina, yo creo que en mucho tiempo, y después de esta pobreza menos todavía. Pero la idea es darle la mayor dosis posible que se alcance, que tratando de que no se funda el tronco, que es en este momento, o en este caso, el principal órgano de riesgo. Sí, señor. Profe, y las otras técnicas que están implementando son las técnicas de iones de carbón. Hacer la radiación con iones de carbón. A grosso, como grande, la explicación que se daba era físicamente que era una partícula, en este caso, un poco más pesada, y siendo un poco más pesada y por las características biológicas, podría intervenir un poco más, podríamos manipularla un poco más fácil y así intervenir directamente en la formación celular y como muy específico. Y en las estructuras adyacentes como que no era tan dañino. Este estudio y otros que más adelante decía que a los 3 años, porque el seguimiento ha sido más bien corto tiempo, a los 3 años el 91%, 91.8% de los pacientes estaban libres de recidiva tumoral y a los de progresión tumoral, y a los 5 años tenían 88.5%, lo cual como que no es tanta la diferencia con la de protonterapia. Sin embargo, la protonterapia tenía menos efectos sistémicos y menos efectos locales que la con iones de carbón. Yo por acá les puedo mostrar que dice que los haces de iones de protones y de carbón tienen la ventaja física que es un rango finito y la profundidad normalmente presenta una fuerte caída de la dosis después del pico bravo, que eso era lo que estaban ustedes diciendo, profe, lo que nos estaban explicando. Y lo otro, el cálculo de la efectividad relativa. Lo otro que llama la atención es que ya habíamos hablado de que el volumen tumoral era un determinante para una buena respuesta a la radioterapia. Estos pacientes tenían volúmenes tumorales mayor de 60 centímetros cúbicos. Al tener volúmenes tumorales mayores, pues es muy diferente la comparación, como se dio en el estudio pasado. Todos tenían un volumen tumoral mayor de 60 centímetros cúbicos. Y lo otro, que también fueron unos factores determinantes para el pronóstico de estos pacientes, fue que muchos de estos pacientes ya habían recibido terapia con otra técnica de fototerapia.
Entonces era cuando hicieron el ion carbón, fueron como una reirradiación, o sea, como que los escogieron que ya habían llegado al límite de radiación permitida para la estructura adyacente, los llevaron a hacerle la carbonterapia. Y tenía mucha plata. De estos centros solo en Japón y hay como que uno en Alemania. Lo otro que me llamó mucho la atención es que miren que la tasa de mucositis para estos pacientes aguda era del 27.5%. Eso lo clasificaron grado 1, grado 2 y grado 3. Normalmente se presentaban como grado 2. Lo otro es que experimentaron el 20% de ellos unas reacciones cutáneas. Y lo otro es que ellos no dicen cuánto era el porcentaje, pero estos pacientes normalmente a los 15 días tenían mielosupresión. Y a los 6 meses que fueron nuevamente evaluados, muchos de ellos tenían pérdidas auditivas. En los estudios no describen cuánto. La idea es que uno no ve esto en los pacientes que eran llevados solamente a protonterapias y a las terapias con fotones. Entonces pienso que es una técnica que de pronto va a generar, pues le va a beneficiar mucho a los pacientes, pero pienso que todavía faltan muchos estudios para poderla aceptar. Entonces esperemos a ver qué pasa con ellos. Profe, ¿alguna de pronto anexarle algo a lo de las técnicas de radioterapia? Profesores, bueno. No, yo creo que no está bien. Entonces, ¿qué se viene en el futuro para los pacientes con cordomas del Clivus? Pues ahorita básicamente la terapia molecular está indicada para aquellos pacientes que tienen una recidiva tumoral. No está indicada como terapia después de la cirugía, luego coadyuvancia con radioterapia y luego iniciarle las técnicas moleculares. En este momento dentro de los protocolos no está. Sin embargo, sí hay muchos estudios que empezaron a ver que normalmente así como los glioblastomas, así como todo este tipo de tumores que tenemos en el sistema nervioso central, también hay unas mutaciones que determinan si le sirve o no le sirve la molécula que estamos suministrándole a nuestros pacientes. En el caso del cordoma del Clivus, la mutación que se encontró fue en el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces, si tiene una mutación específica para el factor de crecimiento derivado de plaquetas, dicen que tiene una adecuada respuesta a el imatinib y a la desatinib. Normalmente se utiliza monoterapia con el imatinib, ¿cierto? La dosis son 4, normalmente para una dosis de un tumor normal, que es lo que ellos tratan, que son tumores hematológicos en su gran mayoría, la dosis de ellos es de 400. Para el cordoma, la dosis es de 800. Y el mecanismo de acción de estos, aparte de bloquear el factor derivado del crecimiento, factor de crecimiento derivado de plaquetas, y aparte de eso, del receptor de células madres para las tirosinquinasas, a través de un receptor de tirosinquinasa, activan este ligando y se van directamente y codifican la expresión genética del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Entonces se dice que este es como el medicamento que están utilizando para este tipo de lesiones. Los otros, como ustedes pueden ver acá, activan directamente el receptor, como el erlotinib, el lapatinib, el geficid, todos terminados en ni. Aquí se salió. Cetuximab. Esto básicamente el efecto es contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico y los receptores del factor de crecimiento epidérmico humano 2, que también se describen ciertas mutaciones en este factor del crecimiento humano epidérmico humano 2 en aquellos pacientes que tienen esclerosis tuberosa. Entonces parece que en esos pacientes les va a ir mejor con este tipo de terapia molecular. Y por último, estos que actúan directamente sobre el núcleo celular y actúan sobre el factor de RNA, que son los proangiogénicos en este tipo de lesiones, ¿cierto? Pero entonces ellos decían que, por ejemplo, uno que considera que es una recaída tumoral o que no considera que sea una recaída tumoral o que hace una buena respuesta al tratamiento con radioterapia. Entonces dicen que ellos tienen unas respuestas que son respuesta radiológica y unas respuestas clínicas. Eso se llama los criterios de Choi. Entonces definen que los criterios de Choi sí tiene mayor del 10%. Si no tiene mayor del 10% de disminución del volumen tumoral después de la técnica de radioterapia con coayudancia en una tomografía contrastada o en una resonancia con un volumétrico a ese nivel, un formato fiesta o depende del resonador, unos cortes finos a ese nivel, si no hay una disminución del mayor del 10% en el primer año de seguimiento, se considera que probablemente el tumor no está haciendo una buena respuesta.
Y lo otro es la respuesta clínica, que dice que el alivio de los síntomas, normalmente se debe presentar un alivio de los síntomas, pero esto tiene que ir correlacionado porque el tumor tiene un efecto como de licuefacción, y esta licuefacción normalmente puede generar cambios clínicos en el paciente que no necesariamente tengan que ser derivados del crecimiento tumoral, sino que es propiamente como que lo que ocurre con el efecto que ocurre en los otros tipos de tumores, que es que se inflaman por muerte celular intratumoral, por la necrosis que se crea. Pero entonces, si se pasa este efecto, que por eso se evalúa al año, normalmente si presentan alguna clínica, esto correlacionado con la imagen, se considera que el tumor no tiene una adecuada respuesta al tratamiento. Y para estos es que se ha indicado la terapia molecular. Pero bueno, los criterios CHOI se utilizan en muchos tumores, pues. Bueno, eso es para ver la respuesta cuando están probando un fármaco con un paciente. Sí, pero es una farmacología, no esa radiación. No, esa fármaco, pues es a lo que cuando están probando un paciente dicen, pues la disminución del tamaño del tumor funciona o no funciona. Que quede claro, Rubén, que, a ver, los cordomas tienen dos tratamientos principales. Usted le hace una buena cirugía y lo manda a radioterapia. Pues le hace radiación. Idealmente debe ser radiocirugía o protones, eso es lo que sabemos. Listo. O sea, radiocirugía o protones, de ahí no se sale. Y de cirugía. Los pacientes que se les empieza quimioterapia, generalmente eso es una quimioterapia en este momento muy experimental. Sí, señor. Listo. Porque, a decir verdad, la gran discusión en cordoma es si esto es un tumor benigno o en realidad es un tejido embrionario alterado, pero en realidad es muy difícil hacerle quimioterapia a un tejido normal. ¿Listo? Sí, pero yo no sé, Nacho, ¿qué más tenés que...? Yo creo, tasas. ¿Cuánto se reseca? Para que terminemos con el tema, Rubén, que yo creo que está como muy largo y yo creo que la gente está cansada, entonces vamos a hacer una cosa. Resumen. ¿Cuántos pacientes, o sea, primero, todos los pacientes llevan a cirugía? ¿Cuántos pacientes de cirugía usted les puede hacer una gross total resection? Profe, depende depende de la experiencia del sitio, ¿cierto? Yo acá traje un estudio. En los mejorcitos. ¿Cuánto lo logran? Dice que la resección total de estos tumores fue del 36%. Y ellos utilizaban técnicas abiertas y utilizaban, o sea, abordajes 360. Listo. En el mundo, digámoslo así, los mejores grupos logran resecciones completas hasta el 50%. Eso es uno. ¿Listo? ¿Cuántos pacientes se logran curar? No, profe. Eso también yo estuve buscando y no hablan de curación en los pacientes. Listo. Entonces, en el mundo, yo sé que hemos visto dos tumores que no se curan, pero en realidad los gliomas de alto grado y los cordomas no se curan. Pero hay una gran diferencia. Las sobrevividas con cordomas son muchos años y uno tiene que dejar a los pacientes en las mejores condiciones posibles. Porque si no, esos pacientes van a quedar viviendo muchos años, porque los cordomas no son, pues viven 5 o 10 años. Si usted los deja en una mala condición clínica, los pacientes van a sufrir mucho. Listo, de eso no se van a morir pronto. Y lo siguiente, radioterapia, pues o sea, radiocirugía. En este momento en Colombia, radiocirugía. Que ya Hernán fue muy claro, pues. Listo. Todos los pacientes con cordoma se les lleva a radiocirugía. Eso. Entonces los pacientes no se curan, 1, 2, no crean que porque vieron una resección completa en resonancia el paciente está curado. 3, si tienen que dejar tumor, dejen tumor. Ya saben que la mayoría de los centros, no importa en qué manos estén, prefieren parar y muchas veces en el 50% de los casos queda tumor. Si tienen que hacer múltiples pasos, háganlo, pero no arriesguen al paciente. No significa que no les va a pasar cachos, a todos nos ha pasado. A todos se nos ha complicado un paciente de un cordón. Pero si tienen que parar, paren. Y si lo tienen que hacer 50 veces, lo tienen que hacer 3 o 4 veces en el quirófano, lo hacen. Pero no arriesguen al paciente. ¿Listo? Sí, señor. Nacho, ¿vos tenés algo más por ahí?
¿Qué me decías? Otra cosa. ¿Algo más que agregar por ahí? Vea, yo con los tumores cerebrales que son tan difíciles, yo siempre he pensado, y se lo repito a todo el mundo, uno tiene que hacer lo mejor posible para que el paciente tenga menos complicaciones. De nada sirve una resección completa de un paciente en coma llevado del berraco. Entonces, yo creo que lo que dijo el profe Dani al final es muy importante. Es preferible hacer una resección parcial y que el paciente quede clínicamente funcional o en muy buenas condiciones antes de someterlo a unas secuelas neurológicas graves e irreversibles. Y así que la resonancia muy bonita. Entonces yo creo que esa es la misión. Toda la cirugía, sacando la mayor cantidad de tumor posible, buscando la mejor vía de abordaje, acompañado por la persona que mejor sepa hacerlo, buscando siempre las menores complicaciones. Yo creo que todo lo que tiene que hacer en neurocirugía es hacer lo posible con la menor cantidad de complicaciones. Y dependiendo, si le queda tumor, no se preocupen por eso. Es mejor que quede un pedazo de tumor, que se le pueda dar un tratamiento adyuvante con cualquiera de las técnicas que hay. Es mucho mejor que una resección completa. Yo creo que eso sí es algo. La neurocirugía antes, hace unos años, era tratar de sacar todo el tumor sin importar cómo quedaba el paciente. Así era unos años antes. Ahora la parte funcional y sobre todo este tipo de tumores que tienen una sobrevida más o menos larga. Los cordones son un demonio, pero más o menos larga. Yo creo que uno sí tiene que ser, digamos, cauteloso y precavido. O sea que yo creo que esa es la moraleja.